No les voy a preguntar en qué quedamos la semana pasada, porque la semana pasada fue una excursión de un tema quizás tangentemente relacionado con Filipenses, pero en realidad no es parte de lo que venimos estudiando en Filipenses. Pero a ver, ¿qué recuerdan de la semana anterior a esa? ¿Se acuerdan en qué nos quedamos? Un puente. Bueno, Cada vez Por que esto, ¿no? Por esto. ajá, por tanto, Quiere decir que hablando, poniendo énfasis en lo que habló en el capítulo anterior. ok. se va a conectar a otro. Cada vez que el apóstol dice por tanto, eso es un puente entre dos pensamientos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos pensamientos que estuvimos viendo hace 2 semanas? Esa es una comparación, ¿no? ¿Cómo? Comparación. No una comparación, sino causa y efecto. La manera de comportarnos, el cristiano, ¿Ok? comportamiento, a raíz de pues de la gracia que hemos recibido, ¿verdad? Ya Pablo nos está diciendo cómo debemos de comportarnos. Se nos ha concedido no solamente la vida en Cristo, pero también las aflicciones de Cristo. Ok. Y por todas esas cosas que habíamos visto, esta sección, los versículos del 12 al 18, el tema habíamos visto es el de la obediencia. ¿Verdad? Vamos a repasar otra vez desde el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Okay, esa fue la parte donde nos detuvimos hace 2 semanas. Continúa diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bueno, habíamos visto que habla en esta sección, comienza con la idea de la obediencia y luego nos empieza a decir que nos ocupemos con temor y con temblor. Esa fue la frase que desencadenó las preguntas que tuvimos que resolver la semana pasada, ¿verdad? Pero, ¿qué quedamos que significa cuando Él está diciendo que trabajemos nuestra salvación con temor y con temblor? Bueno, usted dijo que era una manera de hablar de Pablo. Ajá. Una manera lingüística de él. El temor que nosotros no es un temor de actuar con miedo. Sí, lo que está diciendo Pablo es, de lo que has recibido, ocúpate en esto, Sí. de caminar de esta manera, o sea, Es una expresión sociocultural. exacto. Con temor y temblor significa que actuemos con reverencia. Pero yo digo que también temblor es como con cautela, o sea, al caminar, que temblamos, o sea, como que nos fijemos.
Sí, pero el peligro que tenemos con esta expresión es de sobreanalizarla. Porque la intención de Pablo no es que literalmente tengamos temor y temblor, sino que es una expresión sociocultural. Y les mencionaba yo cómo algunas personas cuando se presentan dicen yo soy fulano de tal a sus órdenes, ¿verdad? No literalmente se están poniendo a la orden de la persona, ¿verdad? Pero es una expresión cultural, es una manera de mostrar respeto y buena voluntad para con una persona. Y esta expresión, aparentemente Pablo la usa de esta manera. Pablo es el único que la usa. Creo que hay una excepción en los evangelios, pero esta es una expresión muy de Pablo. Y parece ser que es una expresión cultural, porque en realidad vimos, si recuerdan la vez pasada, varios pasajes en la que Pablo no usa esta expresión en relación a Dios. La usa entre personas. En otras palabras, que entre personas nos tratemos con temor y temblor. Entonces, obviamente la intención de Pablo no es que manejemos esa expresión literalmente. Lo que él quiere es que tengamos reverencia unos para con otros. Entonces, cuando Pablo dice que trabajemos nuestra salvación con temor y temblor, ahí no está diciendo que nuestra salvación nosotros la tenemos que ganar o que debemos de tener temor de perder la salvación. A eso no se está refiriendo, ¿verdad? Y ya de ahí nos lanzamos a esta pregunta de la salvación, ¿verdad? Pero vamos ahora a la siguiente parte de este pasaje. Comenzando desde el versículo 14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ok, entonces, habla de la obediencia. Este es el concepto, ¿verdad?, que Pablo quiere que nosotros empecemos a pensar. Sean obedientes. Ok, ¿cómo se manifiesta la obediencia? Bueno, Pablo nos va a decir. Sean obedientes. ¿Cómo? Bueno, para empezar, dice, hagan las cosas sin murmuraciones hagan todo sin, o sea, que estas cosas no estén en nosotros. Y nos menciona dos. Sin murmuración. ¿Qué entienden por murmuración? Ajá. La murmuración es queja. No responder. ¿Cómo? Sin contestar. O sea, cuando el padre te dice, haz algo, eso es lo mismo. Ajá. Es murmurar contra lo que el papá le está mandando hacer. Sí. Muchas veces decimos cosas entre dientes, ¿no? Oh, pues eso, ¿verdad? Eso es una murmuración. ¿Y saben qué? La murmuración es un pecado. Y la murmuración es un problema grande aún en el pueblo cristiano. Iglesias se destruyen por la murmuración. Es algo con la que tenemos que tener muchísimo cuidado. Digamos que la murmuración es para con Dios lo mismo que el chisme entre las personas. Es un cáncer. Es un veneno que entra en el sistema, ¿cómo se llama? El sistema sanguíneo de la iglesia y envenena todo el cuerpo. Sí. Y es igual que el chisme. Se siente rico murmurar. Nos da cierta satisfacción
a hacer nuestras quejas, nuestros comentarios quejumbrosos sobre las cosas que nosotros no nos gustan, ¿verdad? Y la base de esta murmuración es, vamos a verlo de esta manera, es una expectativa frustrada. ¿Qué queremos decir con eso? Yo tengo una idea de cómo las cosas deben de ser. En mi mente así es como debe de ser. Y cuando no es así, eso me molesta. Y eso lo expreso por medio de quejas, ¿verdad? Vámonos al libro de Éxodo. Vamos a ver el ejemplo clásico de murmuración. La Biblia nos habla mucho de murmuración. Pero yo creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar, el mejor ejemplo como si fuera algo bueno, el mejor ejemplo de algo malo, o el peor ejemplo de murmuración, vamos a decir, está en Éxodo capítulo 16. Éxodo 16, vamos a leer varios versículos. El versículo 2 y luego los versículos del 7 al 8. ¿Tú tienes el 2? Sí. Ok, vámonos con el 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Murmuraron contra los líderes. Ok, todo el pueblo, ¿verdad? La congregación. Toda la congregación. ¿Murmuraron contra quién? Moisés y Aarón. Ok, esto fue por el asunto del agua. Están en el desierto y no tienen agua y están murmurando contra Aarón y Moisés, que son sus líderes. Ahora, no se nos puede olvidar algo importante. Digo, qué feo que no tenían agua, ¿verdad? Qué feo que estaban en el desierto y que no tenían agua. ¿Por qué estaban en el desierto? Pues porque no era desierto. Bueno, sí, pero ¿por qué estaban, antes de haber desobedecido, por qué estaban en el desierto? Habían salido de Egipto. Porque ya no estaban en Egipto como esclavos. ¿Sí me entienden? Tenían ya bendiciones. ¿Cómo? O sea, ya tenían bendiciones. Sí, el hecho de no ser esclavos en Egipto es una bendición. Ya habían escapado. Sí, y ahora son libres y están en el desierto y no tienen agua y se están quejando, ¿verdad? Ahora, ¿qué dicen los versículos 7 y 8? Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque A ver, espéreme. Otra vez esa parte, hermano. Ujú. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Ok, vamos a detenernos ahí tantito. Primero que nada, Jehová escuchó las murmuraciones. Sí. Aguas. Él escucha. Y luego, ¿qué más dice? ¿Qué fue lo que escuchó? Contra él, Contra él, pero el versículo 2 nos dijo que contra quién murmuraron. Moisés y Aarón. Ah, caray. Ok. Ellos murmuraron contra Moisés y Aarón. Y Dios lo tomó como murmuración contra él mismo. Síguele, hermano. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ok. Eso está interesante. Moisés mismo les está diciendo, ustedes piensan que solamente se están quejando contra nosotros, pero nosotros no somos más que siervos de Dios. Nosotros solamente estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Así es de que si murmuran contra nosotros, en realidad están murmurando contra Dios. Y aquí está el asunto con la murmuración.
Otra vez, pensando en esta idea que la murmuración es una expectativa frustrada, un autor dice lo siguiente: la falta, hablando de esta situación en Éxodo, la falta es del pueblo que hace de la gracia un reclamo y luego se queja porque no se hace justicia al reclamo. Dios se ve así despojado de su soberanía. En otras palabras, Dios da de gracia y nosotros decimos, bueno, entonces esa ya es una expectativa mía, eso yo lo puedo reclamar. Entonces, si yo ahora lo reclamo, ahora yo me quejo porque no se está haciendo como yo quiero. A mí me pasó algo interesante en una empresa donde yo estuve trabajando. Empecé a trabajar en el área de abastecimiento. En otras palabras, mi trabajo era asegurarme que todos los trabajadores tuvieran el material necesario para hacer el trabajo. Y cuando yo entré, esa parte de la empresa era un desorden. De hecho, mi primer trabajo fue limpiar, o sea, nomás poner orden, porque era un desorden, ¿no? Y yo me di cuenta que se perdía mucho tiempo porque yo, el encargado de abastecimiento, yo no sabía de antemano qué necesitaban los trabajadores. Así es de que yo me enteraba de sus necesidades cuando llegaban a pedirme las cosas. Entonces se perdía mucho tiempo. Y luego yo me di cuenta que por ahí había un documento que pasaba por el taller, que si alguien me daba ese documento, yo podría saber lo que los trabajadores necesitaban antes de que me lo pidieran. Así es de que yo hablé con los gerentes y todo y les dije, miren, si ustedes me dan este documento, yo puedo tener las cosas listas para cuando vengan a pedirlas y no se pierde tiempo. Pues les pareció bien y empezamos a hacer este sistema. Ahora, hubo ocasiones en las que el sistema falló y yo no tenía las cosas listas y llegaban las personas a pedir las cosas y no estaban listas. En otras palabras, así como era antes. Y cuando eso pasaba, se hacía un alboroto. Pero ¿cómo es posible que no esté listo? Pero sí, es ese tipo de situación, donde algo que primero es un regalo, ahora se convierte en una demanda. Y cuando no se cumple la demanda, hay frustración. Y eso es lo que Pablo está hablando, que esto no puede existir en la iglesia. El ejemplo de Éxodo es un ejemplo perfecto, porque es algo que Dios da de gracia, luego se convierte en reclamo y entonces la gente se queja porque no se hace justicia al reclamo. Entonces, la murmuración se manifiesta cuando miembros de la iglesia se quejan, por ejemplo, de los errores de otros. ¿Verdad? ¿Cómo nos quejamos de los errores de otras personas en la iglesia? Ay, este hermano siempre llega tarde. Siempre llega tarde. O predica muy largo. Nadie se queja de eso. Muy corto. ¿Cómo se les ocurre? No prepararon suficiente. Mira cómo es posible que no hayan preparado suficiente Santa Cena. Mira, ¿ya viste cuánta Santa Cena se desperdició porque prepararon de más? La gente se queja de los errores de otras personas. O la iglesia a veces se queja de decisiones de liderazgo. Hermanos, vamos a cambiar la hora del servicio. No, yo ya no voy a ir. No. Yo ya me acostumbré a que el estudio es a las 7 y ahora lo quieren cambiar. No. ¿Por qué? Y ese tipo de quejas, decisiones que la iglesia
hace, ¿no? Que el liderazgo de la iglesia hace. O, esto es muy común, cuando hay desigualdad en el servicio. ¿Por qué nada más yo vengo y limpio? Yo sé que fulano de tal no está trabajando ahora, ¿por qué no viene él a limpiar? ¿O por qué no viene alguien a hacer esto? ¿Por qué siempre soy yo el que tiene que hacer estas cosas? Ese tipo de murmuraciones es justo lo que Pablo está diciendo. Hagan las cosas sin murmurar. Hagan las cosas, otra vez, por obediencia. ¿Y en qué se basa la obediencia cristiana? ¿Recuerdan? Ahí les va. No se basa en interés personal. No en los de Cristo, en los de los demás. No se basa en temor. ¿Se basa en qué? ¿En qué cualidad de Jesús? En la humildad. En la humildad. Entonces, cuando obedecemos motivados por humildad, no hay lugar para murmuraciones. Además dice, sin murmuraciones y sin, ¿qué? No. Contienda. Contiendas. Ok. Este está interesante. Porque esta palabra contienda es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Y en el sentido más literal significa razonar, significa dialogar o conversar, pero tiene connotaciones diferentes dependiendo del contexto en el que se encuentra. En otras palabras, en muchos contextos esta palabra es positiva, es bueno contender, en otras palabras, en ciertos contextos. Pero aquí Pablo la está usando en un sentido similar a como la usa. Vámonos a 1 Timoteo 2:8. A ver si esto nos ayuda a entender lo que está queriendo decir Pablo. Sí. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ok. Aquí ya está juntándolo con otra, en una lista, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra palabra en la lista? Ira. Entonces, la está usando en un sentido negativo, ¿verdad? No quiere que haya estas cosas cuando los hombres oran. Ira, contienda, o en este caso, murmuración y contienda. Entonces, aunque el sentido literal de contender es algo neutro, ¿verdad? No es malo contender en un sentido general, pero en este caso Pablo se está refiriendo a esas contiendas que son discusiones infructuosas. ¿Sí me explico? Y me da mucha tristeza que Pablo esté prohibiendo contiendas, porque a mí me encanta discutir. Me gusta muchísimo discutir. Lo hago por deporte. El problema es de que hay veces que estas discusiones en las que entramos son infructuosas. Cuando están motivadas por vanagloria, que por cierto es algo que él menciona, ¿verdad? Entonces, hay veces que podemos discutir asuntos por vanagloria. ¿A qué me refiero? Nos enredamos en discusiones doctrinales que no afectan nada,
pero que me permiten verme más inteligente o más espiritual que otras personas. Entonces entro en discusiones que no afectan nada. No afectan nada. Lo único que pueden hacer es causar daño, ¿verdad? Entonces Pablo dice, si van a hacer las cosas, si van a obedecer, hagan las cosas sin murmuración y sin estar entrando en discusiones infructuosas. Discusiones que solamente dividen. ¿Okay? Ahora, aunque Pablo aquí está claramente hablando acerca de la ética entre hermanos en la fe, el contexto de este pasaje mantiene a Dios dentro del cuadro de discusión. ¿Por qué? Fíjense bien, rodeando este pasaje está Dios. Dios está antes y después de este pasaje. Vámonos ahí otra vez al capítulo 2 de Filipenses. Fíjense el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y estamos hablando de todo lo que hacemos, ¿verdad? Todo lo que hagamos. Entonces Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y luego el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo de cómo nos tratemos entre nosotros, pero es, otra vez, dentro del contexto de estar sirviendo a Dios. Por eso es que, si volvemos al ejemplo de Éxodo, ellos estaban murmurando contra Moisés y Aarón, ¿y quién lo tomó personal? Dios. Lo mismo es aquí. Lo mismo es aquí. Si nosotros obramos entre nosotros con murmuraciones y con contiendas, no nada más nos estamos afrentando entre nosotros. Estamos siendo afrenta a Dios. Hermano, la definición de murmuración sería también cuando es muy común, ¿no? O uno que es decir, se habla en la mesa o en la reunión de muchas indirectas, también es murmurar. Yo diría que en parte sí, porque como quiera está tratando de... Sí, hacer indirectas. Sí, o sea, con mal, o sea, malintencionadas. O sea, eso yo digo que también a lo mejor puede caber. Sí, yo creo que también o es chisme, ¿verdad? No sé precisamente qué es, pero es malo. O sea, no estoy diciendo que aquí la iglesia, sino la comunidad. Sí, sí, sí. Propia una comunidad que a veces algunas, estamos por decir, es que como, bueno, a lo mejor no conoce usted indirectas, ¿verdad? Pero como si yo le digo a la hermana Nelly algo, pero lo estoy diciendo adrede, o sea, Sí, al revés. decía mi mamá, te digo a ti, Juan, para que me entiendas tú, Pedro. Pero la estoy exponiendo Sí. algo que yo quiero ridiculizar. Sí, les digo algo que, y a mí esto es algo que toda mi vida esto me ha incomodado a mí, me ha puesto en situaciones incómodas porque los que somos bilingües, a veces estamos rodeados de personas que hablan un idioma y alguien me quiere hablar en el otro idioma para que no entiendan los demás. Y es algo muy similar. Y a mí se me hace muy irrespetuoso ese tipo de cosas. Sí, porque le está hablando o eso, mira, este grupo me Sí, molesta, y a lo mejor no está diciendo nada malo, pero se percibe sí. algo malo, ¿verdad? Es como decir una indirecta. Y a mí se me hace que es una falta de cortesía. Cuando todos podemos hablar el mismo idioma, el cambiar así nomás implica como que estoy diciendo algo secreto. ¿Sí me explico? Yo creo que es algo similar, pero es algo de lo que debemos de abstenernos, ¿verdad? Las conversaciones entre nosotros deben de ser edificantes. Y
am, no siempre cumplo esta regla, pero yo tengo una regla para mí. Y yo digo, no digas nada que no dirías delante de toda la gente. Y eso es difícil, ¿verdad? Porque a veces es muy cómodo con ciertas personas decir en confianza lo que no diríamos en público, ¿verdad? Pero debemos de tener un alto nivel de ética en nuestra forma de hablar. Y yo creo que esto es parte de lo que Pablo está hablando. La murmuración es parte de esto. Ahora, ¿con qué fin? ¿Con qué fin debemos abstenernos de estas cosas? ¿Qué dice Pablo ahí mismo? Para que seáis irreprensibles, ¿Sí? ¿Qué más? sin mancha, Irreprensibles y sin mancha. ¿Qué? que seamos luminares. ¿Ok? Hay una parte clave, hermano, ahí. ¿Cuál es el objetivo? En una generación maligna y perversa, Fíjense bien, versículo 15, para que seáis... hijos de Dios. Exactamente, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Quiero que se fijen en esa palabra para. Para. Otra vez, este es un puente, ¿no? Sí. Cuando Pablo dice para, ¿qué entendemos? Que hay un resultado para un propósito. Ese es el resultado, ¿verdad? Hay un objetivo aquí. Hacer estas cosas llega a esta consecuencia, ¿verdad? Para que, y aquí es donde entra la parte clave de todo esto. La ética filial dentro de la iglesia afecta la relación paternal con Dios. Si lo ponemos de una manera gráfica, lo que pasa aquí afecta lo que pasa aquí. ¿Lo creen? Amén. Sí. Eso es como la cena del Señor. Ujú. Entre nosotros, con Dios. A veces pensamos que nuestra relación con Dios es únicamente de esta manera. Hay personas que piensan que esto no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. Hay personas que piensan que pueden arruinar relaciones humanas sin afectar su relación con Dios. Esa es una mentira. Y tristemente, hermanos, muchos viven de esa manera. Iglesias se dividen y líderes de iglesias están en enemistad con otros líderes y pretenden tener una relación con Dios. Esto está complicado. Está complicado. No nada más es un problema entre líderes, es un problema en familias. Es un problema en matrimonios. Es un problema, híjole, en el trabajo.
En el trabajo esto es un problema difícil porque ahí estamos lidiando muchas veces con gente que no son creyentes, no tienen los mismos valores que nosotros. Y sin embargo, esas relaciones pueden afectar nuestra relación con Dios. Esta idea de que yo puedo mantener una relación con Dios independiente de mi relación con otras personas no es verdad. No existe esa situación. Tenemos otros ejemplos de esto. Vámonos a Mateo 5, 23 y 24. Y luego también vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Quién tiene Mateo 5? Ok. 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Que fíjense bien. Jesús está diciendo, cuando traes tu ofrenda al altar y estando ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, fíjense bien, no es que tú estás enojado con tu hermano, no, que tu hermano está enojado contigo. A lo mejor tú ni estás enojado. A lo mejor tú estás bien, pero tu hermano está enojado contigo. Ahí te acuerdas que tienes esa situación. Dice Jesús, no des tu ofrenda. Ve primero, reconcíliate y luego ven. Ahora, esto está... Vamos a olvidarnos por un momento de la ofrenda. Porque la ofrenda es... Casi cada domingo se nos enseña que la ofrenda es ¿qué? Un acto de adoración. Entonces Jesús está diciendo, no puedes realmente ni adorar a Dios. No puedes adorar a Dios sabiendo que tienes un conflicto con alguien. ¿Tienes un conflicto con alguien? Primero ve y arréglate con esa persona y después adora a Dios. ¿Qué va a decir, hermano? Lo veo así como que... Algo muy ansioso. Este es como un mandato, ¿verdad? Sin el cómo, es un mandato. Es un mandato. ¿Qué si la persona con la que usted va y habla no se quiere reconciliar con usted? Ah, ok. En otros pasajes la Biblia nos enseña que mientras esté en nosotros, que no haya conflicto. Entonces, si la otra persona no quiere reconciliarse, lo que sea, bueno, yo puedo... Ahora, el intento tiene que ser un intento genuino. Genuino, exacto. ¿Verdad? Pero si la otra persona... Bueno, y hay veces que pasa, ¿no? Que la persona ya murió. Y bueno, pues ¿cómo me reconcilio con alguien que ya murió, verdad? Eso es ya un asunto diferente. Pero cuando yo trato de reconciliarme con alguien y la otra persona no quiere cooperar, no quiere una reconciliación, bueno, yo puedo decir, Señor, yo traté de reconciliarme con esta persona, yo me expuse, ¿verdad? Y la persona no quiso reconciliarse. Entonces el Señor acepta la... Si usted se humilló y la persona la cuestión es que no puede decirle a la persona la palabra de Dios te manda, pero porque, Sí. o sea, sí, la verdad que sí, la palabra de Dios nos manda a reconciliar, Ujú. pero en veces sí dan ganas de decirle, pero pues no, la persona es recalcitrante. Sí, Y pues mejor decir, bueno, Dios te bendiga, ¿verdad? sí. No estamos hablando de nadie en específico. No. Y si es el caso mío. Ya sé. Está hablando de mí, Pues, ¿qué le hice? de
caso. Ese es mi caso, cuando yo fui con alguien y lo triste es de que cuando estos versículos salen, es como los fariseos lo quieren llevar más allá. Es como que arrástrate por el suelo hasta que yo decida que ya es suficiente y te voy a perdonar. Sí. Y no, Dios no me manda eso tampoco. No me manda a ser trapeador de nadie. O sea, me manda que yo con todo mi corazón vaya, busque la manera de decirle, hermano, ¿sabes qué? Yo quiero estar en paz con Dios y contigo. Si te ofendí, perdóname. Sí. Y si la persona, pues no, ni siquiera la mano te quiere dar, pues Sí. sacude tus pies y va. Pues, Sí, no, eso ya no está en nuestro control, ¿verdad? Si la otra persona no quiere una reconciliación. Pero lo que sí está en nosotros es ir primero y tratar de resolver el conflicto. Sí tengo algo que es así como el hermano, pero no es tan grande, pero sí es incómodo. Porque, por ejemplo, con la familia de mi esposo que nos juntamos, o sea, casi siempre soy yo, aunque mi esposo no vaya, nos reunimos con los hermanos. Ajá. Pero yo no puedo poner todo y les digo, vamos a comer y yo traigo esto y ustedes traen otro. Y hay tres que sí, siempre están listos, sí, queremos participar. Y pongo la mayor parte, pero ellos me gusta el hecho de que traigan, de que se sientan que ellos traen. Y en 2 ocasiones ya, o 3 ya, me ha rechazado uno de mis cuñados, me dice, ok, mi esposa primero aceptó, pero ella no manda, bla, bla, bla. Y la última vez, hace un año que fuimos, otra vez fui a ver a cada uno, porque una vez me dijeron, es que no les dijiste a cada uno, o sea, sí les había dicho, a otra persona, otra cuñada les había comunicado. Esta vez fui a cada uno, no, yo no voy a ir, porque si voy a ir me voy a enojar, le voy a decir cosas a fulanita. Y dije, no, entonces no, Sí. no vayas. Voy con el otro, no, yo no quiero. Entonces voy a ir otra vez si Dios me da licencia en marzo. Pero me sigo hablando con ellos. Lo que no quieren es reunirse porque dicen que yo quiero sacar ventaja y comer gratis. Así me dijo mi cuñado, no, es que tú lo que quieres es comer gratis, eres bien inteligente, bla, bla, bla. No es cierto. Entonces, ya no fue exacto. Prefiero ir cuando lo invito con mis hermanas, Sí. pero ahí con los de ellos y que vamos a hacer eso no quieren. Pero voy a ir otra, o sea, ya después yo lo visito y platico con ellos, pero si en esta vez no lo invito, yo no voy a invitarlo aunque me rechace y me trate mal, yo sé que ahí va a haber más, Sí. como decir, es que ya, ahora sí quería, Ajá. sí, así me van a decir después, ahora sí queríamos y no nos juntan y todo eso, entonces ya, creo que ya no quiero pasar por volverlos a invitar. Sí. No, pues son situaciones muy individuales, ¿no? Vámonos a 1 de Pedro. Yo la tengo. 3, 3:7. Ujú. oh, 3:7. 3, 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente convivid con ellas con comprensión, tratando a la mujer como un vaso más frágil y dándoles honor también como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué pasa si los esposos maltratan a sus esposas? Ay, a papá no le gusta. Papaos. Digo, pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero según Pedro, específicamente en ese pasaje de Pedro, ¿qué pasa si los esposos maltratan a las esposas? Se quebranta la comunicación con Dios. ¿Ok? Las oraciones son estorbadas. Si el esposo maltrata a la esposa y la relación está dañada, eso también daña esta. Vamos a verlo de esta manera. Somos hijos de Dios. Y Dios dice, lo que quieras con mi hijo, lo quieres conmigo. ¿Tienes problema con mi hijo? Tienes problema conmigo. Es así de sencillo. Con mi hijo, con mi hija. ¿Tienes problema con un hijo o hija mía? Tienes problema conmigo. Entonces, cuando estamos actuando en obediencia, si estamos obedeciendo porque hay humildad, estamos imitando a Cristo en su humildad, la manera de llevarnos entre nosotros es
sin murmuraciones y sin contiendas. Y si nosotros actuamos de esa manera, realmente vamos a ser hijos de Dios. Porque los hijos reflejan los valores de sus padres. Ya se nos acabó el tiempo, pero quiero nada más repasar esta última parte. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Ese sencillos significa puros, sin contaminación. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Ahora, fíjense bien, eso entonces significa que seamos completamente, puramente hijos de Dios. ¿Sí me explico? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta es una parte esencial que tenemos que entender. Noten ustedes cómo nos describe a nosotros y cómo describe al mundo. ¿Cómo describe al mundo? Perversa y maligna. Ajá. Es un mundo maligno y perverso. Pero nosotros, en cambio, ¿somos qué? Luminares. Luminares. Tiene que existir un contraste entre la vida cristiana y la vida mundana. Tiene que haber. Ese dicho que en todos lados se cuecen habas no debe aplicarse a cosas malas en la iglesia. Eso de que en todos lados hay hipócritas, eso no debe aplicarse a la iglesia. En todos lados hay gente nociva, eso no debe aplicarse a la iglesia. La iglesia tiene que ser distinta. Si no somos distintos, hay un problema. Y tenemos que tener mucho cuidado con esta idea de que nosotros somos salvos y que Dios nos ama tal y como somos sin cambiar. Hay que tener cuidado con esta expresión. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Y eso es un poquito diferente. No poquito, es muy diferente. ¿Cuál es la frase con la que nos da el pedo? Dios nos ama tal y como somos. O sea, sí nos ama el Señor. Dios ama al narcotraficante que está envenenando vidas de personas. Dios ama a esa persona, pero repudia el hecho que es un narcotraficante que envenena las vidas de otras personas. Odia ese aspecto de esa persona, aunque ama a la persona. Entonces, si esa persona quiere tener comunión con Dios, Dios le extiende la invitación. Pero tiene que dejar esa otra parte de su vida atrás. Porque dentro de la familia de Cristo hay otros valores. Los valores de nuestro Padre, que son muy diferentes a los valores del mundo. Hermano, dijo también, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Sí, nos ama a pesar de lo que somos. Dios ama al Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí, no. Pues Sí, no. sí, es que últimamente se maneja mucho una idea de que Dios nos ama aún ama nuestras partes malas. Que Dios ama mi falta de control personal, porque así soy yo. O sea, si yo dejo de ser así, ya no soy yo. No, mentira. Mentira. Dios nos ama y quiere que seamos personas que tenemos dominio propio. Entonces, Dios no ama el aspecto de mí que no tiene dominio propio. ¿Sí me explico? Me ama a pesar de que no tengo dominio propio, pero Él quiere que yo tenga dominio propio. Hermano, si uno mismo aborrece la parte que usted acaba de mencionar de uno mismo, a mí yo aborrezco reaccionar de manera airada. Ujú. O sea,
¿cómo puedo esperar que Dios ame eso de mí? ¿Por qué? Porque cuando respondo de manera airada, pierdo el control de lo que mi boca va a decir. Sí. O la intención que quiero decir se vuelve ofensiva, ya no es edificante. Y el problema con esta enseñanza que se ve mucho hoy en día es de que entonces la idea es que las vidas no necesitan cambiar. Cuando aceptamos a Cristo, que el proceso de la santificación no tiene que ocurrir. No, claro que tiene que ocurrir. Claro que nuestras vidas tienen que ser transformadas. Si no hay un contraste entre nosotros y el mundo maligno y perverso, entonces somos del mundo maligno y perverso, no somos de Dios. Nosotros debemos de ser luminares en el mundo. Y lo somos. Si estamos en Cristo, somos esos luminares. No sé si alguien tenga alguna pregunta, un comentario antes de cerrar. ¿Es diferente en quejar, o sea, pensándolo? Pero no. Depende si Dios puede oír tus pensamientos. Pero a veces como se escapa, ¿no? O sea, es la humanidad, ¿no? O sea, a veces, pues por ejemplo, cuando nos piden limpiar la recámara y no decimos nada, pero así nuestra mente así de, ay, no quiero limpiar la recámara. Sí, o sea, Dios no nos manda un rayo cada vez que cometemos un pecado, y el pecado se comete en el corazón. Se manifiesta en la carne, pero el pecado se comete en el corazón. Entonces, es por ejemplo cuando el Señor dice, si miras a una mujer para desearla, ya cometiste adulterio. Si ni la he tocado, no, pero en tu corazón ya cometiste el pecado. Entonces, no quiere decir que el momento en que yo cometo el pecado en mi corazón, que me cae un rayo, debo arrepentirme en ese momento. Entonces, aunque yo nunca lo externe, nunca lo manifieste en la carne o con mi lengua, si yo me doy cuenta que tuve una actitud pecaminosa, necesito reconocerlo, arrepentirme y seguir adelante. ¿Es eso lo mismo que pasó con Caín? Cuando Dios le dice, mira que el pecado está tocando la puerta. Sí, porque Dios habló con él antes de que asesinara a su hermano. Y ya estaba el asesinato en su corazón. Sí. Sí, yo creo que bueno, a mí sí me llegan así malos pensamientos de cosas que no están bien, pero yo creo que sí lo bueno es, moverse de ahí, o sea, decir, Señor, esto no está bien. Y eso, yo en un tiempo, cuando tenía como 30 años, yo quería fuerza, así, haga de cuenta, yo manejaba, no lo iba a hacer, pero sí lo quería hacer, o sea, no lo iba a hacer, pero sí deseaba hacerlo, hasta que hablé con una señora y ella me dijo, estás mal. Yo quería, mi papá tenía, yo sabía que tenía otra mujer, una vecina, y yo quería, mi idea era como yo quería castigarla. No tenía manera de empezar a preparar, pero sí lo deseaba hacer. Haga de cuenta, yo quería quería amarrarla a un caballo y correr el caballo, pero yo quería que el caballo corriera así, no en círculo, en un rectángulo. Era un terreno que estaba enfrente de la casa de mi papá, como 6 hectáreas, yo creo. Y yo quería que el caballo corriera y quería que corriera ahí todo alrededor y yo verla ahí. No quería que se muriera, pero sí quería verla, cómo corría ahí, cómo la llevaba el caballo, así como si fuera una almohada. Fíjese, Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar. Es importante cambiar nuestra forma de actuar, pero no solamente en la superficie. Lo principal es cambiar la forma de pensar, y si le cambia la forma de pensar, la forma de actuar automáticamente lo refleja. Si yo hago cosas malas, es porque las cosas malas están en mi mente. Si las cosas
Si yo cambio mi mente de lo malo y perverso a lo santo, a lo justo, entonces mi cuerpo va a manifestar esa forma de pensar, ¿sí? Entonces, la raíz del problema está en el interior, se manifiesta en la carne, pero lo bueno o lo malo que nosotros hacemos está desde el interior. Entonces, la clave es cambiar el interior. Y eso, aunque no lo estaba llevando a cabo, haga de cuenta, me volvía y haga de cuenta, lo volvía a repetir en mi mente, y cada vez que lo hacía, me daba coraje, pero yo sentía que la persona necesitaba como un escarmiento, era Ajá. mi opinión, ¿verdad? Pero gracias a Dios esa señora también me enseñó mucho a que me sentara a hablar con mi papá, y me preguntó muchas cosas de mí, entre mi papá y yo, si mi papá no me había faltado el respeto, si mi mamá lo aceptaba y todo eso. Y de ahí, gracias, y me dijo, tú no eres quien para hacer eso. Sí. Y de ahí, gracias a Dios, cambió mucho la relación entre mi papá y yo. Sí existía, pero yo lo odiaba. Yo le tenía mucho odio, y entonces en ese tiempo empecé a conocerlo más. No le voy a decir que lo justificaba, pero sí aprendí, no sé si fue bueno, pero aprendí a ver todas las cosas buenas que él tenía, todas las cosas, y mi mamá lo perdonaba. Entonces decía yo, si mi mamá lo perdonó, yo aprendí que yo no tenía que decir nada, ni por la razón que haya sido, mi mamá lo seguía respetando, mi mamá lo seguía perdonando. Y un día fui a la tienda, y yo quería que todo el mundo supiera que esa señora era lo que era. Y fui a la tienda, y llegó mi mamá junto. Yo fui de visita y llegó mi mamá, y llegó la señora también. Y curiosamente, una señora pasa, y no era amiga ni nada, pero atiende a mi mamá y dice, por favor, atiendan a doña Teresa. Y dice, denle a Pola, porque estaba la otra señora también ahí. Y dije, Dios mío, perdóname, yo quería como ponerla en evidencia a la señora, aunque todo el mundo sabía, obviamente, porque era un lugar chiquito. Pero dije yo, mi mamá será en un lugar diferente, al menos porque la estaban hablando con respeto a ella. Dijeron, atiende por favor a doña Teresa. O sea, lo dijeron con una gentileza. Y a la otra señora dijeron, dale a Pola esto. Pero le dieron preferencia a mi mamá, de la señora. Entonces, no es que me alegre, pero digo, pues Dios me estaba diciendo ahí que si mi mamá estaba haciendo algo bien, Él nunca se iba a olvidar de eso. Sí. Híjole, pues son situaciones, me imagino que bien dolorosas e incómodas, pero el Señor puede darnos un entendimiento nuevo de cuál es nuestro lugar en esa situación, y si actuamos de acuerdo al entendimiento que Dios nos da, nosotros por lo menos podemos tener paz. Y yo creo que, Las cosas cambian. bueno, y no siempre, ¿verdad? Porque ahora nosotros no podemos controlar lo que pase con otras personas, pero qué bueno cuando sí cambian las cosas para bien. Pero aunque no cambien, yo puedo tener paz. Sí, me refiero a eso, hermano, que Sí. llega la paz, llega un entendimiento diferente, Ajá. que uno no quiere para aventar la piedra. Sí. Pues vamos a orar, y el próximo jueves, hermano Roberto nos va a hacer el favor de traer el mensaje, la enseñanza.